Buenas noches para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Gracias. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad, que nos has regalado un día más de vida, porque hemos disfrutado de tu buen cuidado, de tu mano poderosa guardándonos, cuidando nuestras familias. Padre, gracias porque ahora podemos abrir tu palabra y ser enseñados por medio de ella. Hoy clamamos, Padre, porque tu mensaje llegue a nuestros corazones y nos guíe a hacer los ajustes, los cambios que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos, Padre, sabiendo que tú nos hablas a cada uno en particular, porque de la misma manera nos has dado dones a cada uno, porque nos mandas que te sirvamos, que honremos tu santo nombre, Padre. Guíanos a ser hombres y mujeres que amemos tu palabra, que amemos tu obra, que te sirvamos, Padre, con temor reverente, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Habíamos quedado en el versículo 16 la última vez que compartimos, pero desde el versículo 12 nos ha hablado de un servicio hecho a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Porque podemos servir a Dios como nosotros querramos o como es la voluntad de Él. Indudablemente que Dios nos manda que le sirvamos, y lo que siempre debe haber en mi mente cuando anhelo servir a Dios es el precio que costó mi salvación. ¿Qué tuvo que derramarse para que yo hoy pueda decir que tengo vida eterna? La sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo para mí? ¿Cuánto valor tiene el Salvador? Aquel que un día le veremos y le podremos dar las gracias y gozarnos en la misericordia del Señor, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y dice que nosotros le servimos porque fuimos comprados a gran precio, a precio de sangre. Y en el versículo 12 veíamos que el servicio debe hacerse en obediencia completa, no obediencia a medias, porque nuestras vidas deben ser guiadas por la palabra de Dios. Y debe hacerse conforme al modelo que Dios ha establecido, como siempre. Cuando Noé hizo el arca, lo hizo conforme al modelo que se le mostró. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, dice la escritura que lo hizo conforme al modelo que se le había mostrado. El servicio de nosotros debe ser conforme al modelo que se nos muestra a través de la palabra de Dios. Debe hacerse en obediencia, debe hacerse con temor y temblor, porque ¿para quién lo estamos haciendo? Para aquel que nos salvó y nos rescató.
porque el trabajo del Señor no es en vano. Porque debemos darle el lugar de honor al Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque la voluntad de Dios es que seamos llenos de todo fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, no son por medio de ninguno de nosotros. Que debemos hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, todo lo contrario, en lugar de que hayan murmuraciones y contiendas entre nosotros, que seamos revestidos de toda humildad, de mansedumbre, sirviendo al Señor. Debemos servirle siendo irreprensibles, que nada tengan que decir de nosotros. ¿Es necesario ser irreprensibles? ¿O eso es solamente para los ancianos? Es para todos aquellos que queremos servir al Señor. Y el mandamiento es que seamos irreprensibles, que vivamos nuestra vida con toda pureza, sin mancha, que vivamos aferrados a la bendita y preciosa palabra de Dios, que seamos hombres que la palabra de Dios sea nuestra manual de vida, que podamos trazar bien la palabra de Dios, ser expertos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros, porque ¿qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. Ese es el propósito, que enseñemos a la generación venidera la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 10, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y hasta ahí llegamos el domingo pasado, que tuvimos el privilegio de compartir. Y pensábamos en la palabra gloriarnos. Y Pablo se gloriaba en algunas cosas. Veíamos que Pablo se gloriaba en 4 aspectos. El primero de ellos en predicar el evangelio. ¿Es bueno gloriarnos en predicar el evangelio? Porque es que cuando yo predico el evangelio, no lo predico para mí mismo, no lo predico para la iglesia. ¿Lo predico para quién? El evangelio es de Cristo. Predicamos el evangelio de la salvación a la humanidad para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que lleguen a ser salvos. Pero el fruto es para el Señor. También se gloriaba en enseñar a otros, en que los hermanos crecieran en la fe. ¿También es un servicio para otros o para mí mismo o para Pablo? Es un servicio para que los demás crezcan en la fe, no yo. Claro, yo también debo crecer en la fe, pero él se gloriaba en que los hermanos crecieran en la fe. ¿Es bueno animarnos los unos a los otros? Por eso dice la Escritura que nos animemos los unos a los otros, estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También decía Pablo que veíamos que Pablo se gloriaba en su debilidad. Porque cuando yo me glorío en que yo sé mucho, la gloria es para quién, para Dios o para mí. Pablo decía al final de sus días, porque yo no sé nada como debo saberlo. Porque allí en Efesios dice, clamen por mí, porque al abrir mi boca me sea palabra para hablar con denuedo bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. ¿Eso es humildad? Porque cuando yo creo saber algo, dice la Escritura, nada sé como debo saberlo, porque ahí ya entra la vana gloria, que es lo que no puede existir en ningún verdadero siervo de Cristo. Porque cuando yo pretendo que la gloria es para mí, le estoy robando la gloria a Dios. Y Dios dice, para gloria mía los he creado, para dar la gloria porque solamente Él la merece. Si pensamos en sabiduría, ¿quién es? Comparada mi sabiduría con la sabiduría de Dios, ¿cómo quedo? Como un grano de arena a la orilla del mar. ¿Quién se ha sentido mal cuando llega de la playa y llega a su casa y encuentra unos 10 granitos de arena en los zapatos? Que dice, no, acabé con la arena de la playa del mar.
¿Alguien se sentiría mal por eso? Es algo insignificante, algo que no vale nada. Eso somos. Si le quitáramos un baldado de agua al mar, ¿qué quedaría? ¿Se notaría ese baldado de agua que le sacamos al mar? Eso somos delante de Dios, no somos absolutamente nada. La gloria y la honra son para Él. Él se gloriaba en su debilidad porque cuando, dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque es la obra de Dios actuando y obrando en nuestra debilidad. Porque somos débiles, somos vulnerables, estamos prestos a la caída. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo se gloriaba en su debilidad. Y también Pablo se gloriaba en servir a otros. Mire que todo esto de gloriarse es el servicio a los otros. ¿A qué fuimos llamados? ¿A servirnos a nosotros mismos? ¿O a servir al Señor? Y el mandamiento del Señor es que yo sirva a otros. Por eso es tan importante aprender a tratarnos con amor. Porque si soy una persona déspota, si soy una persona que en mí no hay gentileza, que no hay amabilidad, que no hay un trato, que no hay el deseo de ganar el corazón de mi hermano, voy a poder servir al Señor. Porque nuestro servicio es con personas. Y el servicio con personas es complejo. Somos complejos. ¿Cuántas veces nos ponemos bravos porque no me saludan, porque no me miran, porque no me dicen, porque no se hace lo que yo pienso, como yo pienso a la hora que yo digo? Somos complejos en gran manera. Por eso es tan importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque el Espíritu Santo controla nuestras vidas y nos guía a hacer lo que Dios quiere que hagamos por medio de Él. Recordemos que el servicio es a la manera de Dios, en las fuerzas de Dios, porque todo es por Él, para Él y en Él, porque absolutamente todo es para la gloria de Dios. Y entramos, bueno, pensamos un poquitico en el versículo 16 que nos dice que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si realmente estoy sirviendo al Señor y no estoy en obediencia completa al Señor, ¿eso es correr en vano y trabajar en vano? ¿De qué me sirve a mí correr en vano? ¿De qué me sirve trabajar en vano? Algo sin fruto, algo hueco, algo que no tiene propósito. Porque el servicio de Dios tenemos que hacerlo, lo que nos ha venido hablando anteriormente, en obediencia, con temor y temblor, como luminares en medio de esta generación maligna, perversa. ¿Es maligna la generación de ahora? Y siempre ha sido maligna las generaciones y seguirán siendo, porque el corazón del hombre es perverso, malo, en gran manera. Pero nosotros somos llamados a servir como luminares, como alguien diferente, que alguien pueda decir, yo quiero ser como él. A mí me gustaría seguir la vida que tiene él. A mí me gustaría tener la esposa y los hijos que tiene él. Como luminares, alguien diferente, alguien que refleje el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Y sí que hace falta este tipo de carácter en medio de esta sociedad maligna y perversa. Y el mandamiento de Dios para nosotros es que seamos hechos a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Cuando le escupían, ¿qué contestó? Cuando le maltrataron, cuando le humillaron, cuando le llevaron a la cruz, ¿qué contestó? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Había maldad en su corazón? ¿Cuántas veces peleamos por cosas que me hacen? Porque me ofenden, porque están pasando por encima de mis derechos. Y el mandamiento es que consideremos a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores, tal contradicción de pecadores, que le consideremos a él, sus sufrimientos, porque a él fuimos llamados a servirle. Entonces el llamado es a que trabajemos y corramos con propósito, no en vano. Y ya nos ha dado
la manera que debemos vivir nuestras vidas para servir con propósito. Y si comenzamos desde el versículo 1, nos habla de servir en unidad, de servir considerándonos los unos a los otros al amor, considerando a mi prójimo como superior a mí mismo. Y nos ha dado el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, de su humildad, de su obediencia, de su mansedumbre. Ahí nos ha dado los parámetros de lo que es un servicio, no en vano. Porque si no lo hacemos de esta manera, estamos trabajando en vano. Porque el servicio es a la manera de Dios. Claro, diríamos, pero esto es muy difícil, esto es imposible. Y sí, esto es difícil, es imposible para el hombre. Pero para Dios ¿hay algo imposible? Una persona guiada, controlada por el Espíritu Santo puede llegar a servir con estas características, porque es que la obra la hace Dios en mi corazón. Y cuando yo me someto a la voluntad de Dios, comienzo a seguir la voluntad, a seguir a mi Señor Jesucristo, con el deseo de conocerle, con el deseo de comprender su voluntad para mi vida, el Espíritu Santo toma mi vida y comienza a guiarme a hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero es necesario hacerlo en la guía y bajo el control del Espíritu Santo, porque si yo pretendo vivir en la carne y venir a servir, si yo no oro por el servicio, si yo no oro porque el Señor me guíe a comprender las Escrituras, obedecerlas y enseñar a otros, estoy diciéndole a Dios que yo no lo necesito a Él para el servicio, que lo puedo hacer yo solito, yo mismo. Pero de ninguna manera Dios va a aceptar un servicio a la manera del hombre. Es a la manera conforme a lo cual Él lo ha establecido. Con temor y temblor, con temor reverente. Entramos al versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mi hermano, regáleme Números capítulo 15. Nosotros quedémonos ahí en Números capítulo 15, versículo 1. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para comprender acerca de la ofrenda de la libación. Es una ofrenda líquida que se derramaba sobre otros sacrificios. Y es una ofrenda establecida por el Señor. Es muy importante la palabra derramado. Cuando se derrama algo, ¿usted lo derrama gota a gota o lo derrama todo? Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué somos salvos? Porque la sangre de Cristo ha sido. ¿El Señor Jesucristo se guardó algo para él? ¿O lo dio todo? ¿Cuál es el enfoque acá? Que sea una entrega total. Que derrame su vida, que no se guarde nada para sí. Dice, porque así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados y ahora vive y vive para Dios, de la misma manera nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así como dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 6. Dice que el mundo no espere nada de mí, así como yo tampoco voy a esperar nada del mundo. Claro, no lo hice con esas palabras, pero ese es el propósito. Ya una vez de Cristo, no tenemos por qué esperar nada del mundo, ni el mundo espere nada de mí en cuanto a la corriente de este mundo, en cuanto a lo que yo vivía antes, en lo que era antes. Ahora como nueva criatura, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ya no vivo como antes. Ya mi vida tiene que ser transformada, una nueva criatura, una nueva creación, dice Gálatas. Una vida para el servicio de Cristo, derramada. Eso nos habla de su totalidad.
Números 15:1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas de ovejas. Aquí hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Que el sacrificio es algo voluntario. Dios manda, Dios desea que yo le sirva porque le amo o porque quiere obligarme. Es algo voluntario, un especial voto. Dice, de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová. Y ahí tenemos que comenzar a evaluar mi vida. El servicio que yo estoy prestando al Señor es olor grato a Jehová. Lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su misericordia, recordando siempre lo que el principio fundamental que viene desde Génesis, que dice que Jehová se agradó de Abel y de su ofrenda. ¿Está primero la ofrenda y luego el hombre? ¿O está primero el ser y luego el hacer? Y lo mismo dice de Caín. Y no se agradó de Caín ni de la ofrenda de Caín, porque muchas veces nos preocupamos porque estamos sirviendo al Señor. Y gloria a Dios porque estamos sirviendo al Señor. Pero entonces yo mi vida la vivo como quiera. No, yo vivo mi vida conforme a los parámetros de Dios y el servicio va a venir porque el agua moja. Si yo estoy en una comunión íntima con mi Señor, sencillamente yo voy a servir al Señor porque esa es la esencia de mi vida, servir al Señor. Porque la persona que anda en el Espíritu va a querer hablar de las cosas de Dios, servir al Señor, congregarse, lo hará con gozo, lo hará voluntariamente y será olor grato a Jehová. Versículo 4. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Esa ofrenda es voluntaria, es personalizada. Así que el que presente, cada uno de nosotros debe presentar ofrenda. Es personal. Así como Pablo dice, yo no he corrido en vano, yo no he trabajado en vano, yo no me he gloriado en lo que se gloría el mundo, yo me he gloriado en lo que Dios quiere que yo me gloríe. Es una ofrenda personal. Dice, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, versículo 5. De vino para la libación, es una ofrenda líquida derramada sobre el sacrificio. Nuestra ofrenda debe ser una vida derramada sobre el sacrificio de Cristo, porque es para Él. Por Él es que nosotros podemos presentar ofrenda. ¿Por qué nos reunimos el domingo a las 10 de la mañana? ¿Con qué propósito? De hacer memoria de aquel que murió y resucitó, derramó su preciosa sangre por amor a, para que no se nos olvide, para que permanezcamos en un amor ferviente, haciendo memoria de Él, de su obra, de su persona, de lo que significa la sangre de Cristo y los sufrimientos de Cristo para mí como siervo suyo. Es un mandamiento para cada uno de nosotros. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto, del sacrificio por cada cordero, versículo 6. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación, ofrenda líquida. Ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Versículo 8. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y finalmente, versículo 10. Y de vino para la libación, ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida, de olor grato a
Jehová. Ofrenda líquida. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en el versículo 17? Que sea derramado en libación. Está diciendo que mi vida sea entregada por completo. ¿Para qué? Ahí lo explica. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué demanda Dios de mi vida? ¿Qué quiere de mí? ¿Que viva para mí mismo? Que la vida sea derramada por completo para el servicio de los hermanos, para servir al Señor. ¿La iglesia de quién es? Cuando yo predico el evangelio, ¿para quién quiero ganar almas? Para Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él, porque el servicio es para Él. Y esa ofrenda de libación, el simbolismo es que sea algo completo, entrega total, que sea algo voluntario, una entrega, y que sea algo con gozo. Por eso vemos en todos los contextos del Antiguo Testamento que habla de la libación, dice que lo hagamos, que lo haga con alegría, con gozo, voluntariamente, con ánimo pronto. El servicio para el Señor Dios quiere que lo hagamos con gozo o a regañadientes. Con gozo. Si yo vivo criticando porque otro no me ayuda, ¿lo estoy haciendo con gozo? Si las sillas están desorganizadas y voy a criticar por organizarlas, soy más bendecido si las dejo como están. Déjenlas quietas. Alguno llegará y lo organizará. Si yo no lo hago, ¿alguien más lo hará? ¿Alguno de nosotros es indispensable acá? Si eso fuera así, no, la iglesia no fuera de Cristo, fuera del que es indispensable. Pero todos somos necesarios en la obra del Señor, claro, pero indispensable nadie, porque la obra es de el Señor, así como Elías. Soy el último hombre que ha quedado, ¿y qué va a hacer Dios sin mí? ¿Y qué le dijo Dios? Tranquilo, no se preocupe. ¿Se había reservado cuántos hombres? 7,000 hombres se había reservado. Y él pensaba que no quedaba más. Solo yo he quedado. La obra es del Señor. Pero Dios quiere que yo lo haga con gozo, con sencillez de corazón, con humildad. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Miremos por un momento el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 20, que hemos estado meditando con los hermanos varones los lunes. El versículo 24. Hechos 20, 24. Porque Pablo aprendió de Cristo el modelo de servicio. Así como el Señor entregó todo en la cruz, Pablo derramó su vida por amor a los hermanos. Mira lo que dice el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahí está el secreto, ahí está el punto. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Yo puedo servir al Señor con el fin de buscar un beneficio para mí mismo? Buscar reconocimiento, buscar parte económica, buscar que me vean. De ninguna hago caso, ni de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, porque Él la derramó, entrega total para el servicio de Cristo. No para Él mismo, sino para aquel que murió y resucitó por Él, para nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, porque no he corrido en vano ni en vano he trabajado, porque he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pudo decir Pablo. Nuestra vida cristiana no es como comienza, no es como está ahora. Mi vida cristiana es como la voy a terminar. Porque como está ahora, pues ya el día pasó y llegó la noche y no puedo hacer nada con lo que ya no hice. Pero con lo que voy a hacer mañana sí puedo trabajar en ello. El fundamento de nuestras vidas no es como comienza, no es como está ahora.
es como voy a terminar. Porque si camino mi carrera con el Señor 20 años y a los 20 años me tuerzo, ¿qué pasó? He peleado la buena batalla. Esa buena batalla la peleó ¿hasta cuándo, Pablo? Mientras esté en este cuerpo hay una lucha de la carne contra el espíritu. La carne llevándome a alejarme de Dios, el espíritu llevándome a una comunión íntima con el Señor. Dice, el ministerio que recibí del Señor Jesús, el servicio, ¿de quién lo recibimos? ¿Quién nos capacita? ¿Quién me dio dones espirituales? ¿Quién nos da talentos? El servicio lo recibimos del Señor y es para, el servicio no lo recibimos de los ancianos de la iglesia local, no lo recibimos del liderazgo. El servicio lo recibimos directamente del Señor. ¿A quién le tenemos que entregar cuentas? ¿Al hermano Byron? El ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Capítulo 21, versículo 12. Ese reloj está como adelantado. 21:12. En el contexto viene hablando el profeta Agabo. Y él toma un cinto y dice, el dueño de este cinto va a ser atado de pies y manos y va a ser llevado a Jerusalén. Si él sube a Jerusalén lo van a golpear, lo que le pasó siempre a Pablo. Y entonces el profeta le habla a todo el pueblo de que el dueño de ese cinto indudablemente era Pablo. Y él dice, el dueño de este cinto va a ser golpeado, va a ser atado de pies y manos. Y viene el versículo 12. Dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Amaban a Pablo, el ruego era que no subiera porque ya sabía lo que le iba a pasar. Versículo 13. Viene la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pues, ¿era cierto esas palabras de Pablo? Un hombre que estaba dispuesto no solamente a ser atado, no solamente a ser golpeado, sino si le era necesario dar su vida, la iba a dar. No subió allá porque se creyó valiente o quería mostrar su grandeza. Subió allí porque realmente quería hacer la voluntad de Dios. Y Dios le había dicho, el Señor Jesucristo le había dicho que estaría delante de reyes, que Él hablaría en nombre de autoridades, de judíos, de gentiles, la palabra de Cristo. Pero ese hombre estaba dispuesto a ir más allá, derramado en libación. ¿A qué estoy dispuesto a hacer yo por la obra del Señor? Si da tristeza cuando llueve y la reunión, y uno dice, sí, pero es que estaba lloviendo. Muchas veces uno mira tantas cosas por el cual yo necesito a la iglesia. Muchas veces estoy enfermo, tengo gripa, me visitó mi mamá, me visitó mi abuela, bueno, diversidad de cosas. Pero ahora pongamos esas cosas por el cual yo no voy a la iglesia y pongámoslos al frente del trabajo. ¿Alguna vez no hemos ido a nuestro trabajo porque llegó mi mamá a visitarme? Yo le puedo salir al jefe, no, es que vino mi mamá, es que no, es que he tenido como tosecita y yo me voy a cuidar porque es que esta hora me toca a las 5 de la mañana, jefe, yo le llego a las 9 de la mañana. ¿Hemos hecho eso? Y si no lo hacemos, ¿qué es más importante? ¿Mi trabajo o la obra del Señor? ¿Qué tanto estoy dispuesto a servir al Señor?
porque ahí es donde debe el Señor quebrantar nuestros corazones, que sea algo voluntario, con gozo, con sencillez de corazón, pero con ánimo pronto. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque cuando estamos en Él, vamos a estar dispuestos a caminar una milla más. Pero un buen siervo va a ser un buen siervo si no es disciplinado, si no está dispuesto a ir. Y de palabra decimos, amamos a Cristo, pero de hecho decimos, no puedo ir porque tengo tantas excusas. Y finalmente miremos cómo el servicio entregado fielmente al Señor, cómo contagia a otros. El Señor Jesucristo fue el modelo para Pablo y Pablo lo aprendió y lo enseñó a otros. Aquí está hablando a la iglesia de Filipos. Vamos a segunda de Corintios capítulo 8 y ahí terminamos. Porque eso debe ser el servicio, que contagie a otros, que yo sirva con temor y temblor, agradando al Señor y que eso anime a otros. Segunda de Corintios capítulo 8. Espérate que me perdí. ¿Dónde estamos? Segunda de Corintios capítulo 8. Bueno, me lo ahorro 2 minuticos. Versículo 1. Dice, porque sabemos. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Filipos está ahí. Esta es la región de Filipos, Macedonia. Dice, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo era esta iglesia? Pobre, pero a la hora de dar, rica. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo ha sido la ofrenda? Ofrenda líquida, derramada, completa, ofrenda voluntaria. Habían dado de sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas habían dado para el Señor. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuántas veces hemos rogado por eso? Ellos lo veían como un privilegio. ¿El servicio es un privilegio? Aquí está hablando de la ofrenda, pero aún la ofrenda es un privilegio. La ofrenda es de los santos. Por medio de la ofrenda usted no va a llegar a conocer a Dios. Por medio de la ofrenda usted no va a ser salvo. Fuimos salvos por la obra de Cristo, pero la ofrenda es un privilegio de los santos para los santos. Gloria a Dios por ello. Pero aquí en el contexto que estamos hablando de servicio, realmente me duele el hecho de no estar sirviendo al Señor o estoy cómodo. Estoy bien solamente con ser un creyente de calentar silla. Un creyente que puede que lleve 15, 20 años y pensando en el servicio, salió de la iglesia local y lo único que lo va a extrañar es la silla, porque era lo único que servía. Claro, los otros hermanos lo extrañarán, pero en el servicio habrá un hueco el día que yo salga de acá. Habrá un hueco de decir, esto lo hacía tal hermano, lo hacía tal. Ellos lo veían como un privilegio. Y mira lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese es el orden. Yo no puedo ponerme a servir al Señor y dejar al Señor de la obra de lado. Primeramente se dieron a sí mismos, a Dios. Y Dios comienza a hacer la obra en mí, en medio de esa intimidad de conocer al Señor, de estudiar su preciosa palabra, de obedecerla, de ser un hombre que tema a Dios, que viva su vida conforme a su propósito, no en perfección, pero sí una vida que agrade, que sea olor fragante a nuestro amado Señor. Ofrenda líquida, algo voluntario, no a gotas. Cuando la mujer derramó el frasco de alabastro,
¿cuánto echó? Lo derramó. ¿Y el Señor qué dijo? Buena obra ha hecho, porque ha ungido mi cuerpo. ¿Dios qué demanda de mí? Entrega total, entrega voluntaria, ofrenda agradable a los ojos de Dios, que le sirva, porque a quien estamos sirviendo es al Señor. Se dieron primeramente al Señor y luego a los hermanos. ¿Dónde quedó Él? ¿Dónde quedó su vida? Porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Pablo contagió a los hermanos de Filipos y los hermanos fueron de testimonio. Ojalá sea ese nuestro testimonio de vida, que nos contagiemos los unos a los otros a servir al Señor, pero con estos parámetros: no servir en vano, no correr en vano, correr con propósito, servir para la gloria de Dios. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Mi Señor, ayúdanos a servir con temor y temblor, a servir con obediencia, Padre, con gratitud de corazón, sabiendo lo que ha sido el pago por nuestras almas. Gracias por esa sangre que fue derramada por el pago de nuestros pecados. Gracias te damos hoy, Padre, porque tenemos el privilegio de servirte, de honrar tu santo nombre. Guíanos a ser instrumentos útiles en tu mano, Padre, a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, esa entrega total, el ejemplo de Pablo, su vida derramada por el servicio a los hermanos, ese ejemplo de los hermanos de Macedonia que entregaban, que daban aún más allá de sus fuerzas. Y guíanos, Padre Santo, a tomar decisiones firmes en cuanto a nuestras vidas y nuestro servicio a ti, Padre, sabiendo que nunca es tarde, que tú siempre estás con los brazos abiertos esperando que yo vuelva a ti, Padre. Gracias por este tiempo, lo ponemos delante de tu presencia. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Seguimos invitándolos para mañana.